Qué puta, llegué 1 hora tarde al aeropuerto. No, Petro llegó 1 hora y 5 tarde. De buena. Vamos a llamarlo. Vamos a llamar a nuestro candidato Petro. Petro. Que se oiga, que ahí viene Petro, que se escuche. Petro. Al mundo, que se oiga. Un poquito para que tenga la casa a poder caminar. Tu mano, que se escuche. Petro. No se oye nada. Ya viene Petro, viene en camino. Petro. Que se oiga. Petro. Que yo pago junto ahí, ven. Ahí viene pues, ya viene. Ahí viene. Eso, ahora sí, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, porque Colombia va por mal camino. Colombia tiene que cambiar y el momento histórico es ahora. Vamos a votar este próximo 13 de marzo por la consulta del pacto histórico de banca con la ETI a Petro y le decimos no más corrupción, no más fracking, no más desempleo en nuestro país. Una reforma agraria que necesita este país. Ole, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno vestir. ¿Están aquí? Eso, aquí está el senador Gustavo Bolívar. Un abrazo. Yo quiero que Gustavo se dirija a este pueblo. Gustavo, le entregamos una gran responsabilidad. Un pueblo rebelde, un pueblo que por tradición ha sido un pueblo que no se le ha obligado a nadie y que merece un presidente y un senador como usted. Eso, fuerte aplauso para el senador Gustavo Bolívar. La bandera Bolívar se despierta y dice señor presidente y el presidente de todos los colombianos. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Pero que se escuche, se vive, se siente. Vamos a votar este próximo 13 de marzo por quién. Que se sienta, porque aquí está el próximo presidente de Colombia. Y yo quiero que ustedes le regalen una bulla. Agradecimiento a la Policía Nacional, agradecimiento a la Defensa Civil, a la Secretaría, también a la Secretaría de Gobierno y a todos los que sean posible la seguridad
de esta plaza abarrotada de gente. ¿Cómo te parece, Geraldine? Gracias, Geraldine. Muy amable por el reconocimiento. Te queremos mucho. Queremos que Petro esté aquí con nosotros. Vamos a llamarlo. ¡Petro! ¡Petro! Ya viene llegando. De hecho. Ok. Esto es un privilegio. Y algo le quiero garantizar, Geraldine, que todo Colombia va a ganar si gana Petro, pero sobre todo gana Turbaco. Y ya todos saben que Petro es un activo de este pueblo. Bueno, pues, ya está en tarima, ya está aquí, señoras y señores, vamos a recibir a Gustavo Petro con un fuerte aplauso. Presidente, bienvenido. Ese es nuestro presidente, Gustavo Petro. Aquí hay un pueblo que vive en rebeldía desde la época de la colonia, doctor Gustavo Petro. Y por eso eligen libremente, por eso tienen la facultad de reclamar con voz alta. Y por eso dicen, ¡Petro! Ahí está ese pueblo turbaquero que lo quiere y que aún en la canícula estamos aquí presentes. Son inclementes, pero no evitamos esfuerzos para que usted pueda llevar su propuesta a todo este pueblo maravilloso. Se vive, se siente. Pero que escuche el candidato que diga, se vive, se siente. Uno, se vive, se siente. Gracias, Turbaco. Presidente oeste. Les agradezco a todos ustedes su presencia aquí en Turbaco. En esta ya larga, viene a ser como la 36 manifestación en apenas un mes, debajo del sol, debajo de la lluvia, en dificultades. El pueblo ha venido juntándose cada vez más alrededor de la propuesta de cambiar a Colombia, porque al final solo hay dos partidos políticos, dos formas de entender a Colombia, dos maneras de escoger, no hay más. No son 50, no son 60 candidatos, son dos. La mayoría de esos precandidatos le dicen a ustedes, no hay que cambiar a Colombia, mantengamos las cosas como están. Y solo uno les está pidiendo hacer el esfuerzo colectivo, histórico, de darle un giro al rumbo que lleva el país y cambiar la historia de Colombia. Mantener las cosas como están es un suicidio colectivo, nacional. No sé cómo fue el resultado de la elección por Duque, creo que aquí ganó. Dice, no ganó. Hubo fraude por todas partes, pero ese resultado de las personas que decidieron en su momento, hace 4 años, votar Duque, hoy se puede evaluar, hoy se puede analizar, ¿fue una equivocación o fue un acierto? ¿Colombia está mejor que hace 4 años o está peor? Yo creo que no hay colombiano o colombiana que opine, a menos que sea
La Budinense dirá que está mejor. La inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas saben que Colombia hoy está peor, que hay más hambre, que hay más miseria, que hay más pobreza, que las dificultades para existir en Colombia son mayores, que el esfuerzo para sobrevivir es mayor hoy que hace 4 años, que hay todo un proceso de destrucción de lo que antes era producir, de lo que antes era trabajar, de lo que antes podría llamarse de alguna manera u otra bienestar. Clase media prácticamente ya no existe en Colombia, se ha empobrecido, y el que era pobre ahora es más pobre, ahora económicamente le dicen miserable. ¿Qué es lo que ha hecho de Colombia este inmenso espacio de hambre, de dificultad para vivir, en medio de tanto verdor, en medio de tanta capacidad que tiene la naturaleza en Colombia para producir la vida? ¿Cómo se puede explicar esa paradoja, esa distancia enorme entre un país tan rico vitalmente en su naturaleza, pero tan pobre espiritualmente en su humanidad? Lo que nos diferencia, esa distancia entre la vida natural que aún erupciona en Colombia con el empobrecimiento de la gente humana que habita en medio de esa naturaleza verde, es la gestión pública, es la manera como se administra el país, es la manera como se concibe y se construye la política, es la manera como se ejerce el poder en Colombia. Ese ejercicio del poder es básicamente corrupto. El poder y la corrupción han hecho en Colombia construir lo que podríamos llamar un régimen de la corrupción, un sistema completo, no excepcional. No es aquí un ladrón que de pronto aparece robándose el presupuesto, o una ladrona que se vuelve ministra. No, es todo el régimen. El régimen en sí mismo, hiede apus, es corrupto, tan corrupto que para poderse mantener tiene que matar. Corrupción y muerte, corrupción y genocidio van de la mano. No se puede perpetuar un régimen de corrupción en un país sobre un pueblo, sino transformando a ese pueblo en un rebaño de conciencia vacía, de espíritu vacío, un rebaño al cual dócilmente pueden llevar, como a todo rebaño que exista, al matadero. Al pueblo colombiano lo han conducido una y otra vez al matadero. Una y otra vez nos han vaciado la conciencia, nos han dividido, nos han comprado. La compra del pobre es la manera como se perpetúa el régimen de corrupción. Las grabaciones que ustedes han escuchado en redes, no tanto en la prensa nacional, que mucho oculta lo que en realidad pasa en Colombia, lo que ha salido de las conversaciones del tal Laureano Acuña, de la señora Aida Merlano, senadora, del señor Julio Gerlain, miren esos apellidos, los que siempre, con otros más que son por el estilo, recorren estas calles con sus capitanes que llaman líderes electorales, que lo único que hacen es comprar votos. No proponen jamás una solución. No te explican cómo puede llegar el agua potable. No te explican cómo se puede hacer más fértil la tierra. No te explican
cómo el campesino o la campesina puedan acceder a tener tierra en Colombia para producir alimentos. No te explican cómo se puede resolver un problema como el que hoy existe, en donde las tiendas, los supermercados están llenos de alimentos tan caros que la mayoría del pueblo ya no puede comprarlos. ¿Cómo puede solucionarse el hecho de que teniendo una población hambrienta y teniendo tanta agua y tierra fértil, no pueda haber una política que permita que el pueblo pueda llenar las necesidades más básicas de un ser humano, que son casi las del ser animal, que es llenar el estómago de nutrientes e impedir que un niño o una niña desnutrida no continúe en ese estado, porque el mantenerse en la desnutrición hace que el niño y la niña se coma a sí mismo de la masa muscular, ósea y lo peor de todo, cerebral, que impide irreversiblemente que vuelva a tener la capacidad mental de cualquier otra persona que se haya nutrido. ¿Qué daño se le está haciendo a este país en estos días cuando niños y niñas se tienen que acostar con hambre? Cuando eso es de miles de casos, de decenas de miles, cuando el porcentaje del niño y de la niña hambrienta termina elevándose en el conjunto de la sociedad, lo que estamos sacrificando ni más ni menos es la nación de mañana, es toda Colombia dentro de unos años, condenándola a la violencia, condenándola a la incapacidad mental de asumir los retos que en ese momento la humanidad tenga que asumir. Nos estamos autodestruyendo como nación. Ninguno de esos compradores de votos, hombres o mujeres, que se sientan cómodos en el Congreso a vender ellos mismos su propio voto, para votar por leyes de poderosos, leyes que concentran aún más la riqueza, que concentran aún más la injusticia social en Colombia, que condenan aún más al hambre privatizando los servicios públicos, por ejemplo. Ninguno de esos compradores de votos va a proponer cómo emancipar al pueblo de Colombia, cómo lograr que por lo menos las necesidades mínimas de la sociedad puedan ser solucionadas. Vienen acá a comprar el voto y así perpetúan el régimen de corrupción, porque su interés al comprar el voto es robarse el presupuesto. Cuando un ser humano humilde, hombre o mujer en Turbaco, en toda Bolívar, decide vender su conciencia, creyendo que está haciendo el mejor negocio de la vida, porque al recibir los 50,000 pesos puede ir a un supermercado, a duras penas se compra 1 kilo de carne, algunos huevos, algo de aceite y ahí se acabó el billete. No alcanza ni para los huevos en este momento. Y cree que hizo un negocio, porque bueno, ¿qué tiene de malo ir a la urna y votar por el doctor o por la doctora? Está eligiendo la persona que vende el voto, un ladrón. Está eligiendo un asesino. No hay nadie que sea decente en Colombia, piense lo que piense, que para hacerse elegir tenga que comprar votos. Los únicos que compran el voto son ladrones y asesinos. Porque esa plata no es de ellos, esa plata ya se la han robado, es el fruto del robo anterior.
al darle al ladrón poder, ya no se roba una moto por ahí, no se roba una casa, un televisor, no se roba un carro. Al darle poder al ladrón, se roba todo el presupuesto, se roba el dinero que iba para hacer una escuela, se roba el dinero que iba para ponerle internet a los niños campesinos, se lo abudinean, se roba la comida que va para la infancia, y por eso la infancia tiene que acostarse hambrienta en Colombia. Se roba el dinero de la educación pública y lo invierte en la mitad para comprar tanques, para comprar aviones y bombas, porque al final, si se roba todo el presupuesto, alguien va a protestar. Una juventud a lo mejor va a salir a las calles a decir: basta ya, queremos dignidad, queremos vivir, queremos educarnos. Y entonces ese régimen de corrupción no se va a sentar a decir: oigan, jóvenes de Colombia, les prometemos que vamos a dejar de robar. No, lo que van a hacer es apuntar los cañones, los fusiles, los gases lacrimógenos, van a apuntar de frente a los ojos y van a disparar y van a matar, porque necesitan aterrorizar a la población, porque necesitan paralizarla de miedo, porque necesitan silenciarla de tal manera que puedan continuar robando. Por eso el que vende el voto no solamente elige un ladrón que se vuelve un hiper mega narcoladrón que se roba el presupuesto, sino que elige también un asesino en potencia, un asesino que al tener poder ya no va a matar una o dos o tres personas por allí, sino que con el poder va a hacer un genocidio, va a llenar a Colombia de fosas comunes, va a hacer sistemática la masacre, día tras día, una y otra masacre, va a matar miles de líderes sociales, va a condenar al pueblo colombiano a ser un simple rebaño, vacío de pensamiento, vacío de espíritu, condenado al matadero. Habíamos dicho que no hablábamos más de Uribe, porque Uribe es cosa del pasado. Ya se acabó. Ese régimen de corrupción se puede derrumbar. Yo he venido aquí a solicitarles a ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, viejos sabios y viejas sabias de Turbaco, a que con nosotros derroquemos el régimen de corrupción en Colombia. Derrocar el régimen de corrupción se hace con un acto simple y poderoso. Simple, muy sencillo. No se necesita de nosotros de violencias. No se necesita de nosotros de venganzas, de retaliaciones. No se necesita de divisiones. Se necesita solamente un acto: no vender el voto. El régimen de corrupción se derrumba así porque tiene pies de barros. Lo que lo origina, lo que lo mantiene, lo que lo perpetúa en el tiempo es la venta del voto. Luego lo que lo destruye, lo derrumba, lo derroca es no vender el voto. Así de simple, así de sencillo. Cuando vengan por aquí, díganle a sus vecinos, los que no vinieron, a sus vecinas, las que aún temen, allá en los corregimientos de difícil acceso, díganles
que cojan el billete si quieren. Cojan el billete. Se compran el kilo de carne, los huevos si alcanzan. El queso es caro. No me digan que no hay mote. Y después de cogerle el billete, cuando vayan a la urna, voten Petro, voten Pacto. Y derrocamos el régimen de la corrupción. Este 13 de marzo, yo los invito a pedir, ojo, toca pedirlo al jurado de la mesa, el tarjetón de consulta presidencial del pacto histórico. Y ahí donde me vean la cara, diga, este tipo lo quiero mucho. O desconfío, pero de todas maneras tacho ahí. O le tengo así como algo de bronca, pero igual le tacho y le marco la cara. Si somos millones este 13 de marzo y ganamos no solo la candidatura oficial a la presidencia de Colombia por el pacto histórico, sino le ganamos a todas y todos los candidatos presidenciales que allí van a hacer presencia, les puedo asegurar que en el mes de mayo 29, en la primera vuelta presidencial, ganamos la presidencia de Colombia. Y ese día, 13 de marzo, le van a entregar el tarjetón de Senado y Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar. Allí las listas son cerradas, las listas que hemos presentado del pacto son cremallera. ¿Eso qué significa? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Es decir, que se elija al menos de la cantidad de votos, la mitad de las curules salen mujeres. Y nosotros queremos que la mujer tenga poder en Colombia, porque no se puede hablar de una democracia si la mitad tiene más poder que la otra mitad por ser mujer. La democracia solo se puede construir en primer lugar, en primer requisito, si el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ante las oportunidades, ante el salario, ante el reconocimiento del trabajo. ¿Cómo es posible que el trabajo que hace una mujer en el hogar, por ejemplo, no se reconozca para ser pensionada? ¿Por qué? ¿Acaso el trabajo de un hombre en la fábrica sí y el de la mujer en la casa no? Si es lo mismo, si sirven para lo mismo, que es para mantenerse vivos, para reproducir la vida, para hacer que la vida permanezca en el planeta Tierra. Sin la mujer no sería posible, y no estoy hablando que se tenga que condenar al trabajo doméstico, sino que así es en una alta proporción. ¿Cómo ese trabajo doméstico no se reconoce? ¿Cómo el trabajo afuera de la casa se reconoce menos que el trabajo del hombre? ¿Cómo en la sociedad misma, ahora que se puso de moda, resulta que en la justicia hay más mujeres procesadas por interrumpir su embarazo que hombres por haber violado sexualmente a una mujer? Eso no es posible en una sociedad democrática. Esas leyes que tienen que ver con el agua potable, Turbaco, en Turbaco, el agua potable siempre ha sido un problema. Hay un alcalde que lucha porque aquí haya un agua, y entonces uno se pregunta, ¿acaso es que la vida puede sostenerse si no hay agua potable? ¿Acaso es que el niño y la niña no se desnutren y pueden morir incluso, y mueren en Colombia por miles,
simplemente porque no hay agua potable? ¿O qué decir de los jóvenes y las jóvenes que por allí quedan después de salir del colegio mirando un chispero en la esquina? ¿Qué hago? Camino para aquí, camino para allá, busco allí, busco allá, pero no hay educación superior, que es lo que debería haber. No hay las posibilidades de que una joven, un joven se pueda volver médico, artista, poeta, físico, químico, ingeniero de aguas o ingeniero del sol o ingeniero de la vida. No hay, porque la educación superior se cierra. ¿Y por qué? Porque las leyes no lo permiten, porque las leyes hechas, a pesar de que Colombia sí podría darle comida a todo el pueblo, a pesar de que Colombia es tan rica que aquí ningún niño debería dormir con hambre, que Colombia tiene la posibilidad financiera de que ningún joven debiera y pudiera quedar sin universidad, que aquí hay tanta tierra fértil que tendríamos para alimentarnos todos nosotros y aún exportar. Y entonces, ¿cómo es posible que haya hambre y no haya comida en la mesa del hogar? Porque las leyes han condenado a Colombia a la exclusión. Por eso la lista del pacto histórico tiene gente que no es las Aídas, las Abudinen, los Alex, Chao, etcétera, 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 sino que tiene hombres y mujeres del pueblo, luchadores a favor de los intereses de los trabajadores, mujeres que han salido a defender el campo y al campesino, mujeres que han salido a defender a la negra y al negro para que no sigan siendo tratados como hace 5 siglos, como esclavos. Gente que ha salido a defender las luchas sociales, gente de la que se puede esperar, aquí como mi tocayo Bolívar, que no haga un solo acto que tenga que ver con la corrupción, con robarse un peso del pueblo o con dañar el bienestar de la gente solo para que 5 mequetrefes se queden con la riqueza nacional. La lista al Senado, y aquí hay varios integrantes de la lista al Senado. Por ahí creo que está ya este jovencito Pedro. A ver, ¿quién es más? Vamos a presentarnos. Pedro es de Sincelejo y es el puesto número 9. O sea que él va a ser senador de esta región. No es un Char, no es un Gerlain, no es un Turbay, es Flores, como Pablito Flores. Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas de Turbaco. Vamos a cambiar el país, vamos a construir una mejor Colombia, vamos a transformar y a renovar el Congreso de la República y a sacar y a expulsar las mafias que se han enquistado en el Congreso de Colombia. Un abrazo. Y en la Cámara de Representantes, que tuvimos muchos líos aquí en Bolívar, mire, encabezan, lista cerrada, encabezan 2 mujeres afro. La cabeza de la lista es Dorina Hernández, palenquera. Ahora vamos a San Basilio a encontrarnos con ella. La segunda es también una mujer afro. ¿Dónde está? Hasta amiga, estaba atrás mío. Te voy a dejar para que te presentes. Muy buenas tardes, hermanos bolivarenses. María Alejandra Benítez les saluda. Necesitamos llegar al Congreso de la República a desarrollar el plan del pacto histórico. Votando a Senado y a Cámara de Representantes luego del pacto histórico, lograremos las reconquistas constitucionales, como por ejemplo expedir el Estatuto del Trabajo, como por ejemplo la reforma agraria, como por ejemplo el Internet a nivel mundial es un derecho humano. Hoy en día
Necesitamos internet para comunicarnos. Entonces esta es la apuesta. Aquí están sus futuros representantes a la Cámara. Contamos con ustedes. Bueno, María Alejandra, yo lo que quiero es que ustedes no necesitan, a ella no la van a encontrar en el tarjetón, no tiene número. Es solo marcar encima de donde dice PAC, no más. En Senado y en Cámara. Y elegirán personas del pueblo para hacer las leyes. Mujeres para hacer las leyes. Pueblo para beneficiar al pueblo. Porque se trata de cambiar. O sea, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué votar por Petro y por el pacto? Petro y pacto. Porque lo que estamos proponiendo es la segunda opción que hay en estas elecciones. O mantener las cosas como están, o mantener las cosas como están, o cambiarlas. Una de dos. Ya saben ustedes qué significa, no hay que echar un discurso de 4 horas, explicar qué significa dejar las cosas como están. Ya se siente, don Carlos Vargas, que está aquí como Carlos me ha acompañado todo el tiempo aquí, desde hacemos 20 años lleva conmigo, ya canosos estamos, yo me estoy quedando sin pelo, tratando de cambiar a Colombia y nada que nada, pero ahora sí, el cambio hacia dónde, para qué cambiar, hacia qué rutas, cuál es el rumbo que le propone Petro a la sociedad colombiana diferente al que existe hoy. Y podríamos hablar de por lo menos 5 grandes transformaciones que hay que hacer en Colombia. De algunas ya hemos hablado aquí. Debemos pasar de ser una economía raquítica que condena a la mayoría de la gente al rebusque, que en el rebusque la arrodilla ante el gota a gota de la mafia a 20% diario de interés. En un rebusque en donde se desgasta el cuerpo, la existencia misma, tratando de sobrevivir en lo mínimo. Una economía que no genera bienestar para la mayoría de la población. Una economía que ha gravitado realmente a través de unas riquezas que se encuentran incluso en la región Caribe: el carbón, Guajira, Cesar, el gas, Guajira y otras partes, y el petróleo que se encuentra en el piedemonte llanero. Todo eso va en un tren automático, en un tubo al mar, a los barcos, a los países desarrollados que les gusta agarrarse a plomo limpio por esos recursos. Ya va a estallar una guerra en Europa otra vez, o ya estalló. Por el gas. Entonces llega aquí un general y un político divista como si nada. No, vamos a alistarnos para ir a Ucrania. En Ucrania le queda 8 cuartos, tenemos que dedicarnos es aquí a Colombia, a ver cómo nos salvamos nosotros mismos. No vamos a poder ayudar ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos. Tenemos que ayudarnos en nosotros, que estamos metidos en otra guerra y estamos metidos en un problema de hambre, como para ir ahora a matar jóvenes colombianos en los campos de Ucrania. Ese cambio de esa economía raquítica que no da bienestar por el comienzo de una economía que pueda dar bienestar a la gente, que tiene que ser a partir de producir, de trabajar, del rebusque o del sin trabajo, a trabajar como dueños, no como obreros. Y este punto no lo he dicho mucho en los discursos, como dueños del país, como dueños de la energía, como dueños de la tierra,
como dueños y dueñas del saber, como dueños y dueñas de las condiciones para vivir con dignidad en nuestro país. ¿Cómo se hace eso? De ser dueños de la economía, es decir, de la riqueza, porque la economía es el trabajo para reproducir la vida y es al mismo tiempo la riqueza. La riqueza de una sociedad es el trabajo. Entre más trabajo, que no significa más ejercicio muscular, sino que podamos producir más cosas que puedan resolver las necesidades de la gente, más ricos somos. ¿Cómo podemos pasar a una economía sustentada en el trabajo y no en un tubo que lleva materiales negros y mortales a la humanidad, y que gracias a los cuales la humanidad no solamente hace guerras entre sí, sino que puede extinguirse como civilización, como especie humana, a partir de que producen el calentamiento global y la crisis climática? ¿Cómo volver a producir las tierras fértiles? ¿Cómo de las tierras fértiles puede salir no solo el alimento del ser humano, sino su transformación industrial? ¿Cómo de una política industrial podemos ser más ricos y por tanto tener un bienestar social más general en el conjunto de la sociedad, de tal manera que la sociedad pueda financiarse la opción de garantizar los derechos fundamentales de toda la población de Colombia? Y ahí la transformación que hay que hacer desde el punto de vista económico. Para poder ser una sociedad productiva hay que democratizar, es decir, hay que entregarle a la gente por millones las condiciones para poder producir. Y esas condiciones son tres. Una, el espacio, el en dónde producir. Ese en dónde puede ser la fibra óptica invisible que hace que a quienes estén transmitiendo, ahí hay un espacio productivo. Ese en dónde es, como siempre ha sido, la tierra y el agua. Si la tierra y el agua están concentradas en manos de 5 personas, si 3.000 grandes latifundistas tienen casi el 90% de la tierra fértil en Colombia, entonces ¿dónde queda el campesino? ¿Dónde queda la campesina? ¿Dónde queda el pequeño y mediano empresario? ¿Dónde queda el habitante que en estas ciudades quisiera producir el arroz o el maíz o la yuca? ¿Dónde queda la posibilidad de que esa producción pudiera ser industrializada en manos y en propiedad del mismo productor directo? Lograr que la tierra y el agua estén en manos de millones de personas del agro es aumentar la producción y el bienestar general de la sociedad. Si el arrocero es al mismo tiempo el propietario del molino del arroz, si el lechero es al mismo tiempo el propietario de la pasteurizadora, si el que produce el maíz es el propietario del proceso de industrialización, entonces lo que tendríamos es una campesina, un campesino, un pequeño agricultor, un mediano agricultor, hombre o mujer, más rico, con más bienestar. Un agricultor, un campesino que pudiera decir con orgullo: oiga, gracias a mi trabajo, porque el gobierno, en vez de considerarme un enemigo, en vez de bombardearme con venenos, en vez de conducirme a la cárcel cuando protesto o demando por un derecho, en vez de atacarme y entonces sí ayudarme con un IMAT que acabaron, que haga distritos de riego, con un IDEMA que acabaron, que compre las cosechas para llevarlas a donde el barrio tiene hambre, con un ICA
que pueda hacer la investigación, guardar las semillas, el banco genético, para que el agricultor no dependa de semillas importadas, híbridas, que ya no pueden reproducir la vida sobre la tierra. Que haya un banco agrario de verdad que pueda entregar un crédito de fomento, un gobierno amigo del campesino, de la campesina. Pues entonces iniciaríamos esto que llamamos una economía productiva que pueda generar de verdad bienestar en el conjunto de la sociedad. Un pueblo como Turbaco empezaría a tener empresas de transformación agraria, del maíz que rodearía la ciudad en los campos sembrados, o de la yuca, o del ají, o de los productos, o del aguacate también. No nos olvidemos del aguacate, del Carlos. Ya no tendríamos estos pueblos que vemos en el Caribe, donde el viejo se sienta ya en la banca del parque, en el atardecer o en el amanecer, a veces con una botella de ron al lado, solo, o hablando con sus amigos también viejos, porque ya la juventud abandonó el pueblo y el pueblo muere con él. Viejos y viejas sin pensión, viejos y viejas donde les cuesta trabajo ir a la casa porque lo miran mal, porque no tiene que llevar, porque es una carga más en el escaso mercado que se puede hacer en el hogar. Viejos y viejas que tienen que coger un carro de bonais o de paletas o de helados o meterse en una esquina a ver si alguien le compra un guarapo, para ver si hay un plato de sopa en el día. Viejos y viejas que dedicaron su vida al trabajo de la nación, que dedicaron su vida a que este país aún pudiera seguir llamándose país, Colombia, y que lo abandonan en los afectos y lo dejan solitario. En una economía del trabajo, la juventud no se iría, porque el trabajo de hoy no es tanto el trabajo muscular, sino es el trabajo cerebral. Y el trabajo cerebral es la educación, el saber, el conocimiento. Aquí la experiencia productiva junta trabajo con cerebro y corazón. Y el trabajo junto al cerebro y al corazón significa un sistema de educación superior que capacite la juventud en la tarea del trabajo y en la tarea del arte, en la tarea del cerebro y en la tarea del corazón, porque necesitamos una sociedad del conocimiento y una sociedad sensible. Una sociedad del conocimiento y sensible que no se deje administrar ya más por tiranos, que no se deje convertir en rebaño, que no se deje llevar pasivamente al matadero mientras le roban los bienes comunes, le roban la casa común, que es la patria. Trabajar el campo significa democratizar la tierra, lograr que la tierra sea de muchos. Y aquí van a decir, ay, Petro está proponiendo expropiar. No, para nada, no necesitamos hacerlo. Con hacer un distrito de riego, por ejemplo, que es una obra pública que valoriza la propiedad en los campos, se le puede decir al latifundista, sí señor, te hago la tierra más fértil, vas a volverte rico, produciendo, pero págale al Estado la inversión. ¿Y en qué paga? En tierra. Y esa tierra va para el campesino y la campesina. Todos ganan, porque al tener la tierra agua, todos se vuelven más ricos. Pobre que diga que no, porque no quiero que los campesinos tengan tierra, no. Si va a ser rico, si va a producir porque hay agua, y al producir va a tener más rentabilidad sobre la tierra que dejar la tierra vuelta un potrero,
como estamos viendo en la mayor parte de las tierras del Caribe, donde está casi toda el agua de Colombia y donde están las posibilidades de construir una despensa alimentaria no solo para la población del Caribe, no solo para la población de Colombia, sino aquí plantado cerca al mar para la alimentación del mundo. ¿Cómo no va a prosperar el Caribe así? ¿Cómo estos pueblos, Turbaco, Magangué, Monpós, Montería, etcétera, 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 pueblos que he recorrido en todos estas luchas y campañas, pueblos que he recorrido de joven y de niño, porque se tratan de mi propia tierra? ¿Cómo no van a tener una opción y una posibilidad si le entregamos a la gente tierras y agua, si le entregamos a la gente educación pública de calidad y gratuita en la educación superior, si le entregamos a la gente el crédito de la banca pública que hoy entrega el gota a gota al 20% diario y con pistola al 5%, acallando a la gente, a la fuerza? Claro que puede haber más riqueza, no más mirar aquí, protegidos ustedes y yo, del sol, como si el sol fuese un enemigo. Comparen este sol aquí y comparen la tarifa de energía eléctrica que se paga en una casa allá. ¿Cuánto paga? Si tiene 200, 300, 500 mil pesos puede pagar una familia de tarifa de energía eléctrica. ¿Y acaso este sol no da energía eléctrica? ¿No hay ya una tecnología probada en todo el mundo más barata que las hidroeléctricas, poniendo una especie de ventanas que se llaman paneles en lugares amplios que podrían ser un techo, que podrían ser un campo, que podrían ser del municipio de Turbaco, que podrían ser de cooperativas de la gente, que podría ser de cualquier persona? Y ese panel transforma este sol en energía eléctrica. El que lo haga no paga factura de energía, vuelve su costo cero. El que lo haga, si se hace en gran dimensión, como el municipio de Turbaco, puede recibir ingresos, porque de allí va un cable, se liga a la transmisión y el contador, en vez de contar para adentro, cuenta para afuera. Ingresos. Reducir el costo de la energía, acaso, además de mejorar el ingreso del hogar, no va a ser una condición para que se pueda producir. Si la energía vale menos, la producción vale menos. Se puede comenzar, pero hay que democratizar. Claro, si echa el presidente, pues le deja la energía eléctrica a su socio, que se llama Alberto Ríos el Cachaco, que fue el que conspiró para que yo fuese destituido, porque le quité el derecho perpetuo, creía él que no era ningún derecho, una vez terminó su contrato de aseo, y se lo entregué a los recicladores y las recicladoras de la ciudad de Bogotá, que estaban en la miseria. 65.000 niños dejaron de trabajar y empezaron a ir a la escuela. Él es el dueño ahora de la energía eléctrica del Caribe, porque sus socios políticos, a los que financian, le hicieron el champuco y le entregaron Electricaribe a él, el socio de Chávez. Entonces, si Chávez, el presidente, va a decirles esto mismo que yo les estoy diciendo, o va a proteger a su socio, y proteger a su socio, mire, es sacarles del bolsillo todos los meses la factura de la energía eléctrica. Aquí hay formas, entonces, cambiando el país, de entregarle a la gente condiciones para trabajar, condiciones para enriquecerse dignamente. No estoy diciendo que ser como Ardila Lule, no, vivir dignamente, vivir mejor, vivir garantizando los derechos fundamentales de la gente, porque al final la paz
porque entonces aquí estaríamos hablando de cómo salir de 2 siglos de guerra y violencia permanente hacia una era de paz. La paz no es más sino garantizar los derechos fundamentales de la gente, garantizar que se pueda comer, garantizar que el ser humano pueda educarse en salud, saludablemente, garantizar el arte del espíritu. Decía Martin Luther King, hay 3 hambres y una sociedad debe buscar cómo llena esas 3 hambres. El hambre del estómago, la comida; el hambre del cerebro, el saber; y el hambre del espíritu, la cultura. Finalmente, el cambio que proponemos es llenar estas 3 hambres. Que el pueblo del Caribe no tenga hambre del estómago, que el pueblo del Caribe no tenga el hambre del saber, sino que haya un sistema de educación superior público de calidad y gratuito para que cualquier joven pueda estudiar lo que se le dé la gana y llenar el hambre del espíritu, que es llenarlos de arte, de cultura, que es llenarlos de ser humano, que es humanizar el Caribe de Colombia. ¡Que viva Turbaco Humana! ¡Que viva el Caribe humano! Hagamos de Colombia una potencia mundial de la vida. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Turbaco. Gracias, presidente. Gracias a usted. Queremos decirle lo siguiente, doctor Gustavo. Hoy vine en representación de los campesinos a hacer la presentación suya. Estos somos los campesinos de Colombia, pidiéndole una reforma agraria, así como usted lo está planteando. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Son nuestros hermanos aliados. ¡Vamos a ganar! ¡Petro presidente! Hola Colombia, el cambio está en marcha y esto será con votos. El primer gran paso es este 13 de marzo. Hay que votar masivamente por el pacto histórico en el donde será la cámara en todo el país. Sí, así de fácil. Marcas pacto en los 2 tarjetones. ¿Listo? Si no votas por el pacto, perdemos todos y otra vez ganarán los